En el taller resonaba el sonido metálico de las herramientas y el eco vibrante de una ranchera que salía de la radio cuando la puerta chirrió y un hombre anciano cruzó el umbral. Vestía pantalones de tela gastada, camisa sencilla y un sombrero de palma que sombreaba su rostro surcado de arrugas. Tenía la mirada serena, aunque cargada de un cansancio antiguo, como quien lleva más historias que años. Avanzó con pasos cautelosos hasta el mostrador, donde el olor a aceite quemado y grasa se mezclaba con el aire caliente de Guadalajara. Detrás del mostrador, Julio, el jefe de mecánicos, erguía el pecho como un gallo dueño del corral, con los brazos tatuados reluciendo bajo el reflejo de los focos blancos. Tan pronto vio al anciano, una sonrisa torcida floreció en sus labios, como quien divisa algo divertido. El viejo carraspeó con discreción y dijo con voz baja pero firme: «Buenas tardes, joven. Quisiera un presupuesto para arreglar mi coche». Julio ni siquiera se dignó a mirar el coche allá afuera. Infló el pecho, lanzó una rápida mirada al sombrero de palma, a la ropa sencilla, y soltó una carcajada tan estruendosa que algunos clientes alzaron la cabeza, curiosos. Luego, con voz alta y cortante, disparó: «Aquí no es taller para pobres, vaya a buscar chatarra». Las palabras, afiladas como cuchillas, rebotaron contra las paredes del taller. Un silencio espeso cayó sobre el lugar, como polvo que se asienta tras una explosión. Algunos mecánicos se mordieron el labio para contener la risa. Otros clientes se entrecerraron los ojos, como si acabaran de presenciar un espectáculo grotesco. El anciano parpadeó despacio, como si esas palabras pesaran toneladas. Allá afuera, bajo el sol ardiente, el coche antiguo parecía encogerse. Un animal herido en espera de auxilio. El sombrero del viejo, antes erguido con dignidad, ahora proyectaba una sombra más larga sobre su rostro. Y en ese instante, nadie imaginaba que el hombre que Julio acababa de humillar cargaba sobre sus hombros no solo el polvo de las carreteras mexicanas, sino medallas, historias de valentía y un hijo cuyo nombre haría temblar a cualquiera. Pero por el momento, todo lo que se oía era el eco cruel de una carcajada, y el taller, impregnado del olor a gasolina y orgullo, parecía conspirar para que aquel anciano sencillo fuera invisible. Guadalajara hervía allá fuera bajo el sol implacable del mediodía, pero dentro del taller reinaba otro calor, hecho de motores rugiendo, olor a aceite y la tensión eléctrica que vibraba entre clientes, empleados y máquinas. Las paredes, pintadas de rojo y blanco, reflejaban el brillo de las lámparas fluorescentes, iluminando coches relucientes, sub de lujo, sedanes importados, todos alineados como soldados en revista. En cada rincón, las bancadas exhibían herramientas cromadas, organizadas en soportes magnéticos, y el tintinear de llaves inglesas se mezclaba con el ritmo de la música regional mexicana que cantaba amores imposibles y dolores profundos. Era un taller renombrado, conocido no solo por su eficiencia, sino también por el lujo de atender a quienes podían pagar bien. Allí, cada cliente desfilaba su estatus como un trofeo. Damas con vestidos caros, empresarios de corbata, jóvenes influencers que grababan stories junto a sus coches deportivos. Todo el ambiente exudaba la certeza de que, en ese taller, todo tenía precio, y el respeto también. Julio, el jefe de mecánicos, era el rey de ese territorio. Mexicano de 30 años, de brazos gruesos cubiertos de tatuajes, con el cabello rapado a los lados y un tupé meticulosamente peinado. Sus ojillos oscuros brillaban con malicia constante, como si estuviera siempre listo para burlarse de alguien. Le encantaba que lo miraran, le encantaba sentirse superior. Hablaba en voz alta para que todos escucharan, especialmente cuando quería humillar a quien él consideraba fuera de lugar. Julio había crecido en un barrio popular,
pero aprendió pronto que, en un mundo regido por apariencias, el camino más rápido para ascender era pisando a los demás. Se volvió especialista en distinguir quién tenía dinero y quién solo venía a pedir presupuestos que jamás podrían pagar. Y cuando percibía a alguien fuera de lugar, no perdía la oportunidad de exhibir su veneno. Fue en ese universo que apareció don Ernesto, casi como un espectro del pasado. A sus 70 años, con la piel curtida por el sol y el bigote bien recortado, hablaba bajo, con la calma de quien ha visto tempestades más grandes que humillaciones banales. Vestía ropa sencilla, camisa de lino descolorido, pantalón de tela resistente, botas gastadas, pero andaba erguido, como si cada paso formara parte de un ritual militar. Nadie sabía quién era. Nadie sabía que don Ernesto guardaba, dobladas en un pequeño fardo de tela en su casa, medallas recibidas por valentía, honores por misiones imposibles, agradecimientos personales de generales que lo llamaban hermano. Durante 40 años sirvió en el Ejército Mexicano, fue hombre de confianza en operaciones delicadas, arriesgó su vida incontables veces. Ahora jubilado, vivía de manera sencilla, orgulloso de no deber nada a nadie. Pero por encima de todo, nadie sabía que don Ernesto era padre de Alejandro, coronel de las Fuerzas Armadas, hombre respetado y temido, cuya sola presencia bastaba para silenciar cualquier recinto. Mientras don Ernesto permanecía de pie frente al mostrador, bajo la mirada burlona de Julio, otros mecánicos fingían estar ocupados, pero espiaban con curiosidad. Algunos aprendices jóvenes se entrecerraban los ojos, ansiosos por el espectáculo que intuían venía. En el fondo, incluso aquellos que no compartían la actitud de Julio sentían esa mezcla venenosa de vergüenza ajena y excitación, como quien no puede apartar la mirada de un animal herido. Entre los clientes, una mujer de tacones altos y cabello teñido de rubio murmuró: «Pobre viejo, ¿cree que va a arreglar su coche antiguo aquí? Ni para el diagnóstico. Tiene...». Un joven con blazer comentó en voz baja: «Esto va a ser viral». Mira la cara de Julio. Se prepara para humillar al anciano. En el estacionamiento, el Chevrolet Impala azul de 1965 parecía un fantasma de otra era. La pintura, corroída por el sol, los cromados, opacos, pero aún conservando líneas que delataban su antigua gloria. Para don Ernesto, ese coche no era solo un medio de transporte, era un legado sentimental, escenario de momentos preciosos, incluidas las veces que llevaba al pequeño Alejandro, entonces fascinado por el rugido del motor, y ahora, en ese suelo impregnado de grasa y risas sofocadas, don Ernesto respiraba hondo, luchando contra una ola de humillación que amenazaba con asfixiarlo. Pero había algo en el brillo contenido de sus ojos que decía que esa historia aún no había terminado. Con la sonrisa pegada al rostro como un adhesivo venenoso, Julio se inclinó sobre el mostrador, acercándose a don Ernesto, sintiéndose enorme ante el viejo pequeño. Su voz retumbó de nuevo para que todos escucharan. «Viejo, tu coche ni vale el aceite que gasto. Lárgate antes de ensuciarme el piso». Las palabras estallaron en el aire como latigazos. Don Ernesto permaneció inmóvil un segundo, apenas parpadeando, casi sin que se notara. El sombrero proyectó sombras densas sobre su semblante, como un escudo contra el escarnio. Las risas empezaron despacio, como chispas, hasta convertirse en llamaradas. Un grupo de mecánicos se codificaba de risa. Algunos clientes disimulaban tapándose la boca. Otros no tuvieron pudor. Carcajeaban grabando cada instante con sus celulares. Era como si don Ernesto fuera una atracción de circo, un espectáculo improvisado para entretener a la concurrencia. Emocionado por las risas, Julio dio 2 golpes en el mostrador y gritó para todos: «¡Mírenlo! Ni para chatarra sirve su cacharro. ¿Cree que esto es un taller de barrio?».
Don Ernesto bajó la mirada. Su pecho subía y bajaba despacio, como si contara los segundos para no estallar. Sus dedos se artritaron sobre el ala del sombrero. En el fondo de sus ojos, sin embargo, brillaba algo, una mezcla de dolor, rabia y disciplina ferozmente contenida. Un aprendiz se acercó a Julio, murmurando: «Oye, Julio, déjalo en paz, está viejo». Pero Julio giró y lo fulminó con la mirada. «¿Qué pasa, ¿Ahora defiendes a los muertos de hambre?». El aprendiz retrocedió, callado y avergonzado. Don Ernesto alzó la cabeza despacio y con voz calmada pero temblorosa por algo más profundo que el miedo, dijo: «Solo quiero saber cuánto cuesta arreglar el motor. No busco problemas». Julio ladeó la cabeza con diversión. Caminó hasta el Impala bajo el sol y le dio un fuerte golpeteo en el capó, produciendo un sonido hueco, casi doloroso. Algunos clientes rieron más alto. «¡Miren esto! ¡Coche de basura! Ni en el deshuesadero lo quieren». Cada golpe resonaba como una bofetada a don Ernesto. Él no se movía, pero por dentro sus músculos estaban tensos, como si contuvieran una fuerza liberadora. La mujer rubia, de tacones altos, se acercó aún más, filmando todo. Murmuró, a medio reír: «Esto va para TikTok. Pobre señor, no sabe dónde se mete». Otro cliente, alto y con pulsera de oro, remató: «Viejo ridículo, hasta huele a pobre». Don Ernesto respiró hondo. Sus labios se movieron casi sin sonido. «No saben con quién se meten». Pero Julio ni lo oyó. Seguía ocupado riendo y presumiendo ante sus compañeros, con los brazos abiertos, como un presentador de show. «Aquí arreglamos coches de ricos, no cacharros de viejos miserables», gritó. Las risas crecieron. El aire en el taller parecía invadido por un humo denso. Don Ernesto, parado junto a su Impala, parecía encogerse bajo el peso de la vergüenza. Sin embargo, sus ojos oscuros brillaban como brasas contenidas. Y, aunque parecía a punto de rendirse, algo en él anunciaba que todavía no estaba derrotado. Solo él sabía que su historia no acabaría allí, en ese suelo sucio de aceite y escarnio. La carcajada de Julio aún retumbaba cuando don Ernesto dio un paso atrás y clavó la mirada en su coche. El sol inclemente de Guadalajara brillaba sobre el capó arañado del Impala, reflejando haces de luz que parecían cuchilladas. Y cada rayo, cada reflejo, hería a don Ernesto como si cada golpe al metal lo lastimara personalmente. Los demás mecánicos, que hasta entonces fingían ocuparse con tornillos y filtros, dejaron caer las herramientas. Formaron un semicírculo alrededor del coche, ansiosos por el siguiente golpe de Julio. El taller estaba dividido entre quienes reían y quienes observaban en silencio con vergüenza, como si presenciaran el desnudo de un hombre en plaza pública. Julio se pasó la mano por el tupé brillante, inflado por la platea improvisada. Caminó lentamente alrededor del coche de don Ernesto, estudiándolo con desdén teatral, arrastrando la punta de los dedos por la carrocería áspera y dejando un rastro de suciedad negra. Se volvió y anunció en voz alta: «Este coche es puro óxido. Hasta las cucarachas se mudarían de aquí». Las risas hicieron explosión, rompiendo el aire. Algunos clientes narraban la escena como un partido de fútbol. La mujer rubia se acercó más, enfocando el rostro de don Ernesto con su celular. «Pobrecito, va a llorar». Don Ernesto solo apretó el ala del sombrero, esforzándose por mantener la postura. Su corazón latía con fuerza. Las memorias venían en oleadas, selvas sofocantes, disparos zumbando sobre su cabeza, misiones secretas en la madrugada. Aquel anciano no era un simple viejo. Era un hombre que aprendió a soportar el dolor y la humillación, pero incluso para él había límites. Julio pateó la llanta delantera del Impala, levantando polvo. «Llévate este cacharro, viejo. Aquí no trabajamos con basura». Don Ernesto permaneció inmóvil. Sus labios temblaban ligeramente.
Trató de hablar, pero apenas un nudo le cerró la garganta y atinó a murmurar: «Por favor, solo quiero saber cuánto costaría». «¿Costar qué? Ni regalado lo quiero en mi taller», rugió Julio. Desde el fondo del taller, otro mecánico, un joven delgado llamado Rubén, dio un paso vacilante. Parecía querer hablar, pero Julio clavó en él una mirada tan helada que Rubén se quedó mudo. Trago seco. Un señor calvo, cliente de toda la vida, murmuró a la mujer a su lado: «No deberían tratar así a un anciano. Es una vergüenza». Pero no tuvo valor de intervenir. El miedo a Julio y su humor explosivo pesaba en todos como una nube negra. Julio se acercó tanto que casi rozó el pecho de don Ernesto. Su aliento olía a café recalentado y rabia. Dijo con un tono cargado de veneno: «Viejo, entiéndelo. Tú no tienes apariencia de pagar ni un litro de aceite. Aquí arreglamos coches de gente que vale la pena. Tú no vales nada». Don Ernesto sintió el rostro arder. Un temblor recorrió sus manos. Él, que ya había enfrentado guerrilleros armados, bombas improvisadas y noches interminables de vigilia, ahora experimentaba algo peor que el miedo: la humillación delante de extraños y quizás el temor de haber llegado a un punto de la vida donde ya no queda fuerza para luchar. Las carcajadas continuaban. El celular de la mujer rubia seguía grabando de cerca. El coche antiguo, bajo el sol, parecía inclinarse con su dueño, casi implorando piedad. Pero en la mirada de don Ernesto se encendió una chispa, una llama alimentada por algo más poderoso que el orgullo herido: la memoria y, sobre todo, los lazos de sangre. Porque si había algo que don Ernesto sabía, era que no estaba solo en este mundo, y que había un hijo cuyo nombre, pronunciado en voz alta, acallaría todas esas risas. Julio levantó las manos, teatral: «Fuera de aquí, viejo, antes de que me contagies tu miseria». Don Ernesto, sin embargo, no se movió. Respiró hondo, llenó el pecho y dijo solo: «No tienes idea de quién soy yo». Y mientras Julio estallaba en una carcajada aún mayor, allá afuera, en el calor ardiente de Guadalajara, neumáticos gruesos comenzaron a chirriar sobre el asfalto. Una sombra verde oliva se proyectó en la calle, creciendo veloz hacia el taller. Algunos mecánicos alzaron la vista, frunciendo el ceño al sentir que algo cambiaba en el aire. La tormenta se aproximaba y nadie allí estaba preparado para lo que venía. Las ruedas de la camioneta militar chirriaron como truenos contenidos al detenerse bruscamente frente al taller. El polvo rojizo de Guadalajara se elevó alrededor del vehículo, pintando el aire con una niebla que hizo girar las cabezas de todos, primero con curiosidad y luego con tensión. El motor cesó con un ronco pesado y el escudo brillante del ejército mexicano relució al sol. Julio, que aún reía, bajó la mano despacio. Su expresión empezó a vacilar. Intentó mantener el pecho inflado, pero sus ojos se clavaron en la camioneta, donde dos figuras uniformadas descendían, abriéndose paso con pasos firmes. Una de ellas, alta, de hombros anchos y rostro serio e imponente, lucía estrellas doradas en el pecho: el coronel Alejandro. El coronel no dudó ni un segundo. Avanzó hasta la entrada del taller. El sol recortó su silueta, haciendo brillar el verde de su uniforme como una coraza. Su presencia parecía empujar el aire hacia atrás. Los mecánicos retrocedieron sin darse cuenta, como si un depredador mayor hubiera entrado en su territorio. El coronel Alejandro barrió con la mirada el lugar, recorriendo los rostros hasta encontrar a don Ernesto junto a su coche. Por un segundo, sus duros ojos militares se ablandaron. Caminó hasta él y con un gesto firme posó la mano sobre el hombro enjuto del anciano. La voz del coronel surgió como una orden que no admitía réplica: «Papá, ¿qué pasó aquí?». El murmullo que se extendió por el taller fue como el viento antes de la tormenta. Algunos mecánicos abrieron los ojos de par en par.
Otros tragaron saliva. Nadie esperaba esa palabra. Papá. Julio dio un paso atrás, los labios abriéndose y cerrándose sin emitir sonido. Intentó sonreír, pero el gesto murió antes de formarse. Don Ernesto alzó la mirada, despacio, con lágrimas contenidas brillando en sus ojos, no de miedo, sino de una emoción antigua. Antes de que él hablara, el coronel Alejandro giró sobre sus talones y señaló con el dedo a Julio. Su voz, ahora gélida como acero, retumbó en el recinto. ¿Quién fue el cobarde que se atrevió a faltarle el respeto a mi padre? Un silencio absoluto cayó sobre el taller. Hasta la radio cayó, como si el mismo aire contuviera el aliento. Julio balbuceó. Yo no sabía, coronel. Es que se ve pobre. El coronel Alejandro avanzó sin vacilar, plantándose a centímetros del rostro de Julio. Sus ojos negros se clavaron en los de él, ardiendo como carbones. ¿Pobre? ¿Tú sabes lo que significa dignidad, imbécil? Julio retrocedió otro paso, a punto de tropezar con un cubo de aceite. Alzó las manos en un gesto suplicante. Fue una broma, coronel. Nada más. ¿Broma? Explotó el coronel, su voz tan alta que rebotó en las chapas metálicas. ¿Te burlas de un hombre que sirvió 40 años al ejército mexicano? ¿De un héroe condecorado que arriesgó su vida por este país más veces de las que puedes contar? Julio palideció. El color huyó de su rostro, sustituido por un gris pálido de puro terror. Sus labios temblaban, las manos caían inútiles a los costados. El coronel Alejandro giró sobre sí, enfrentando a todos los presentes. Su tono descendió como un martillo. Este hombre que ven aquí, con su sombrero humilde, es mi padre, el hombre más valiente que he conocido. Gracias a él, muchos de ustedes hoy tienen un país libre donde trabajar y se atreven a humillarlo. Rubén, el joven mecánico, bajó la mirada, avergonzado. La mujer de tacones cerró el celular, casi asfixiada por la vergüenza. Algunos clientes murmuraron disculpas inaudibles. Don Ernesto respiró hondo, los ojos aún húmedos, pero con el semblante erguido, como si un peso de 1000 kilos le hubiera sido arrancado de los hombros. El coronel Alejandro fijó de nuevo la mirada en Julio, que aún temblaba. Su voz salió, baja, pero cargada de acero. Nunca juzgues a un hombre por el sombrero que lleva, especialmente si ese hombre es mi padre. Julio, en un gesto desesperado, cayó de rodillas delante de don Ernesto. Las palabras salieron entre sollozos. Perdón, señor, no sabía, lo juro. Don Ernesto permaneció en silencio, observándolo como quien contempla algo pequeño e irrelevante. No había odio en sus ojos, solo cansancio y una serenidad que nadie allí podía comprender. En el taller, el aire pareció aligerarse, pero nadie osaba hablar. Todos sabían que acababan de presenciar algo mucho más grande que una simple riña en un mostrador, y la marea estaba a punto de cambiar para siempre. Julio seguía de rodillas en el suelo pringoso de grasa, las manos alzadas en un gesto patético de súplica, como si quisiera aferrarse a las botas de don Ernesto. Las risas que antes rebotaban por las paredes habían desaparecido, absorbidas por un silencio denso y pesado como el plomo. Cada persona contenía la respiración, consciente de que estaban siendo testigos de algo que se contaría durante largo tiempo en esa ciudad. El coronel Alejandro se acercó aún más a Julio, cada paso resonando como un tambor. Su uniforme verde oliva crujía bajo el movimiento rígido de sus músculos. Al quedar a escasos centímetros del mecánico, susurró una orden que sonó más amenazante que un grito. ¡Levántate! Julio intentó ponerse en pie, pero sus piernas parecían hechas de paño húmedo. Tambaleó, sudando frío. Alejandro mantuvo la mirada fija en él y con voz cortante añadió: ¿Sabes quién es este hombre? Este hombre es don Ernesto García. Fue sargento, luego teniente, después capitán. Lideró misiones en Chiapas,
en Guerrero, en la frontera. Salvó vidas de soldados, de civiles, incluso de niños que nunca sabrán su nombre. Recibió balas en el cuerpo, heridas que aún duelen cuando hace frío. Tiene medallas que tú ni podrías imaginar. Y hoy lo tratas como basura. Don Ernesto permaneció quieto, con el rostro endurecido, pero las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus profundas arrugas, surcando la piel curtida por el sol. No lloraba de debilidad, lloraba porque al fin alguien lo veía, porque al fin alguien recordaba quién era. Alejandro se giró hacia los clientes y mecánicos, dictando sentencia. Todos ustedes, mírenlo bien. Este hombre merece respeto, no risas. Es un héroe de México. Los mecánicos bajaron la cabeza. Rubén secó una lágrima rebelde. La mujer rubia escondió el rostro con el celular, mortificada. El hombre del blazer murmuró: «Disculpe, señor, no sabíamos». Julio, ahora pálido como una vela, apenas articuló: «Coronel, yo no quise, solo estaba bromeando». Alejandro estalló de nuevo. «¿Bromeando? Golpeaste el coche de mi padre, le gritaste que no valía nada. ¿Así bromeas, humillando a un anciano frente a desconocidos?» Julio temblaba tanto que parecía a punto de desmayarse. El coronel apretó la mandíbula, respirando hondo. Sus ojos se dirigieron a don Ernesto. Con voz más baja pero firme, preguntó: «Papá, ¿qué quieres que haga con este hombre?». Don Ernesto levantó la mirada y, pese a las lágrimas, una fuerza casi indomable brilló en sus ojos. Habló en voz baja, pero cada palabra cayó como piedra. «No quiero venganza, solo quiero respeto». Alejandro asintió. Luego giró sobre sus talones y gritó al fondo del taller: «¿Dónde está el dueño de este taller?». Un hombre corpulento, de cabellos canosos, salió de un pequeño despacho acristalado, ajustándose la camisa polo, visiblemente alterado. Se acercó, sudoroso, e intentó sonreír. «Coronel, un honor tenerlo aquí». Alejandro no admitió adulaciones. «¿Usted sabía cómo su empleado trata a la gente humilde?». El dueño balbuceó: «Bueno, Julio es a veces impulsivo, pero es buen mecánico». «No me importa si es buen mecánico», rugió Alejandro. «Aquí se humilla a un héroe nacional, a mi padre. Aquí se ríen de quien parece pobre. Eso no lo voy a permitir». El dueño bajó la mirada, asintiendo con la cabeza. Con voz tensa respondió: «Tiene razón, coronel. Julio, estás despedido. En este instante». Julio abrió los ojos, ahogado. Intentó protestar. «Patrón, por favor, necesito este trabajo». «Vete», cortó el dueño con un tono inesperadamente firme, «y alégrate de que el coronel no te mande arrestar». Julio, en estado de shock, miró alrededor. Las mismas personas que antes reían con él ahora lo evitaban como a un fantasma. Secó el sudor de la frente, se dio media vuelta y salió tambaleándose, sus pasos resonando como martillazos, dejando tras de sí solo el silencio doloroso y el rastro agrio de aceite quemado. El coronel Alejandro respiró hondo, tratando de calmarse. Luego se acercó a don Ernesto, le sostuvo el rostro con ambas manos curtidas y dijo, en un tono mitad militar, mitad hijo amoroso: «Perdóname, papá, por no haber estado antes. No volveré a permitir que te humillen». Don Ernesto, con la voz quebrada, susurró: «Estoy orgulloso de ti, hijo. Siempre lo estuve». Alejandro se volvió hacia el dueño del taller. «Voy a pagar yo mismo la reparación completa del coche de mi padre y quiero que le den trato preferencial y además una propina para los muchachos que sí muestran respeto». El dueño asintió repetidamente, aliviado. «Sí, coronel, por supuesto». Rubén, tímido, se acercó. «Señor, yo mismo me encargaré de su coche. Con respeto, se lo prometo». Don Ernesto apretó el hombro del joven mecánico con gratitud y finalmente alzó la mirada. Su Impala antiguo parecía, de repente, más bello.
Las marcas del tiempo estaban presentes, pero ahora brillaban como cicatrices de un guerrero. El taller completo, antes escenario de burlas, se transformaba ante todos en un altar de honor restaurado, y en el pecho de don Ernesto latía el corazón tranquilo de quien sabe que, aunque lleve un sombrero humilde, nunca dejó de ser un gigante. El sol comenzaba a descender sobre Guadalajara, tiñendo el cielo de un naranja ardiente, cuando la tensión cedió paso a un silencio irreverente. Don Ernesto quedó frente a su impala, absorbiendo cada rayo de luz que se reflejaba en la carrocería, ahora acariciada por las manos cuidadosas de Rubén, el joven mecánico que ya iniciaba la inspección del motor. El dueño, aún visiblemente conmovido, se acercó a don Ernesto quitándose la gorra en señal de respeto. Habló en tono bajo, casi solemne. «Señor García, le pido 1000 disculpas. Nunca debió pasar algo así en mi taller. Usted siempre será bienvenido aquí». Don Ernesto respiró hondo. Su voz, más firme y sonora, respondió: «Gracias. No busco que me traten como héroe. Solo quiero que recuerden que todos merecemos respeto, aunque parezcamos humildes». El dueño asintió y se volvió hacia los empleados. «Que quede claro, aquí no se humilla a nadie, ni ricos ni pobres. Y quien lo haga se va igual que Julio». Rubén alzó la cabeza, lleno de determinación. «Don Ernesto, voy a dejar su coche como nuevo, se lo prometo». Don Ernesto posó la mano en el hombro del joven, en un gesto cargado de gratitud. «Sé que lo harás, hijo». El coronel Alejandro volvió junto al coche y se situó al lado de su padre. El contraste entre su uniforme impecable y la ropa humilde de don Ernesto parecía simbolizar 2 generaciones unidas por el mismo valor. Alejandro sacó un fajo de billetes del bolsillo y los entregó al dueño del taller. «Esto cubre la reparación y deja una propina para tus hombres, para los que sí saben respetar». El dueño, con las manos temblorosas, negó con la cabeza. «Coronel, es demasiado». Alejandro insistió: «No es demasiado. No hay dinero suficiente para pagar lo que vale la dignidad de un hombre como mi padre». Mientras tanto, los clientes que antes se reían comenzaron a acercarse uno a uno. La mujer rubia del celular miró a don Ernesto con lágrimas en los ojos. «Señor, lo siento mucho. Fui una tonta. Perdóneme». Don Ernesto alzó la mirada y con serenidad respondió: «Todos podemos equivocarnos. Lo importante es aprender a ver a las personas más allá de su ropa o su coche». El hombre del blazer, que antes murmurara comentarios crueles, extendió la mano a don Ernesto. «Disculpe, señor. Si alguna vez necesita algo, puede contar conmigo». Don Ernesto estrechó su mano, sin rencor. En ese momento, el taller se transformó en otro lugar. Las paredes rojas y blancas ya no reflejaban solo luz de neón, sino algo mayor, un sentido de justicia, de honor recuperado. El coronel Alejandro se dirigió a todos los presentes. «Escuchen bien, hoy aprendimos algo. El dinero no define a un hombre, ni la ropa, ni el coche que conduce. Lo que define a un hombre es su dignidad, su honor y el respeto que merece». Rubén alzó la voz, emocionado. «Don Ernesto es un héroe y siempre tendrá un lugar aquí». Un coro de aplausos estalló. Fue un aplauso sincero que pareció barrer la vergüenza y la humillación, reemplazándolas por algo más puro. Incluso algunos clientes se unieron al aplauso, conmovidos. Don Ernesto, visiblemente emocionado, inclinó la cabeza y tocó el ala del sombrero en señal de gratitud. El dueño del taller exclamó animado: «¡Música, Rubén! ¡Pon algo bonito para don Ernesto!». Rubén corrió hacia la radio, giró el botón y en instantes el taller se llenó con los acordes suaves de una antigua ranchera que hablaba de valentía y tierra mexicana. Don Ernesto sonrió con los ojos humedecidos, moviendo la cabeza al ritmo de la música. Alejandro puso el brazo sobre los hombros de su padre y murmuró: «Papá, vamos a casa después de esto».
Don Ernesto suspiró con una sonrisa leve. Sí, hijo, pero primero quiero ver cómo arranca mi Impala. Rubén, entusiasmado, gritó: «Vamos a hacerlo rugir como un león, don Ernesto». Los mecánicos, antes dispersos, se acercaron ofreciendo ayuda, herramientas, sonrisas sinceras. Algunos clientes hasta se ofrecieron a comprar repuestos nuevos para el coche de don Ernesto. Se respiraba un ambiente de comunidad, como si aquel lugar, antes colmado de arrogancia, hubiera sido purificado por una lección que nadie olvidaría jamás. Don Ernesto miró a su alrededor, inspirando hondo el olor a aceite, metal calentado y esperanza. En su semblante se reflejaba la certeza de quien al fin se siente visto. Allí, entre llaves inglesas, motores y música ranchera, quedaba la convicción de que en México y en cualquier parte del mundo, el respeto siempre valdrá más que el dinero. ¿Has visto a alguien ser humillado solo por parecer pobre? Cuéntanos en los comentarios y comparte para mostrar que en México nadie merece ser tratado así.